refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es un gusto saludarles, amables televidentes y radioyentes. Miren cómo va de rápido el año. Ya estamos en el 1 de agosto. Parece que fue ayer que empezamos el 2019 y estamos prácticamente ya en una ruta a terminar el año. 1 de agosto. Qué rápido. Eso nos dice que Jesús viene pronto. Amén. Y en estas lecciones que nosotros venimos a compartir con ustedes, pues lo que el Señor quiere es que nos preparemos para que estemos listos para su segunda venida. Miren, es la última generación, dice el folleto de este trimestre. Somos la última generación y es menester que nos eduquemos adecuadamente. De manera que en ese contexto de la educación, hoy nosotros vamos a seguir estudiando de qué forma uno debe de educarse y también educar a los nuestros para esa venida del Señor. Bueno, tengo ya conmigo otra vez aquí a Cristal Herrera y a su hermana Yasmín Herrera, listas para compartir conmigo la lección. ¿Cómo están? Bien, gracias, pastor. Gracias por la oportunidad que nos da para estar aquí con usted y aprender un poco más de nuestro gran maestro. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Estoy muy feliz de estar aquí una vez más con ustedes. Es un privilegio también poder entender la parte que las escrituras tuvieron que ver con la enseñanza de nuestro Jesús. Bueno, ¿qué te parece, Cristal, si haces la oración para empezar? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, aquí en la tierra como también en el cielo, Padre. Gracias te doy por la gran bendición que nos has concedido ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias porque hasta aquí has tenido nuestro cuidado, Señor. Ahora que vamos a emprender esta lección, Señor, te pido que usted vaya delante de nosotros, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, los presentes, y mis hermanos que nos están viendo, Padre. Ayúdanos a entender lo que usted tiene preparado para nosotros, para poder aprender un poco más de la gloria de nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos no solo a aprender, sino también ponerlo en práctica, Padre. Y como dice el pastor, prepararnos con el poco tiempo que nos queda, a nosotros, a nuestros hijos y la generación que ha de terminar esta gran obra. Gracias por lo bueno que eres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otro de los puntos que vamos a destacar este día en cuanto al gran educador que ha conocido la historia como es Jesús, es que él no solamente usaba la naturaleza para enseñar a sus alumnos, sino que también usaba las escrituras. Cristal, cómo Jesús, al instruir a los discípulos en el camino a Emaús, cómo él utilizó las escrituras para hacerlo. Sí, vamos a ver esa respuesta en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Y nos dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Aquí vemos cómo en las escrituras nos explica que empezando desde Moisés, él empezó a explicarle a estos discípulos lo que incluía las profecías desde Moisés hasta en adelante, para que ellos pudieran comprender con un escrito está. Cabe destacar
que las escrituras que Jesús usó aquí, pues eran las del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento ni siquiera había sido escrito. Y cómo Jesús le dio importancia al Antiguo Testamento. Y cuando de educar a sus hijos que estaban tan decepcionados, en este caso sus discípulos, yo digo hijos, pues hijos espirituales, cuando de educar a esos discípulos chasqueados, porque había muerto, y estaban ellos regresando a la aldea de Maús, cuando de educarlos se trató, miren ustedes cómo él utilizó las escrituras. Podríamos decir desde el Génesis hasta, pues, Malaquías. Sin duda él, en el camino a Emaús, pues cuando se les unió a ellos y que ellos no lo identificaron inmediatamente, sino hasta cuando ya estaban sentados a la mesa, iban a comer y él oró. Sin duda en el camino comenzó él a decirles, miren, ¿se acuerdan de Génesis 3:15? ¿Se acuerdan ustedes de que se le dijo a Adán y Eva de que de la simiente de ella pues iba prácticamente a surgir un conflicto con la simiente de la serpiente? Y se acuerdan de que la serpiente le heriría en el calcañar a la simiente de Eva, pero que ésta le aplastaría la cabeza. ¿Se acuerdan? Bueno, allí estaba ya la primera profecía en relación con el Hijo del Hombre. Allí en esa mordedura del calcañar estaba prácticamente pues profetizado el hecho de que moriría alguien por la humanidad. Y comenzó a partir de allí, porque dice que comenzando desde Moisés. Ya me lo imagino al Señor en esa plática que tuvieron en el camino, no sé cuánto tiempo duró el viaje, pero ya me imagino también diciéndoles, miren, ustedes se acuerdan cuando se le requirió a los israelitas en el santuario de que pues se ofreciera un cordero sin defecto y que eso era en propiciación por los pecados del pueblo. Y comenzó sin duda a hablarles de que ese cordero pues era él. Y me imagino que se lo llevó al momento aquel también cuando se recuerdan aquel día cuando aquella serpiente en forma de bronce fue levantada en el desierto. Y cuando Moisés le dijo a todos los israelitas que cuando los mordieran unas serpientes venenosas, que miraran hacia la serpiente de bronce que había sido levantada, y que al mirar esa serpiente de bronce, pues el efecto del veneno no surtiría en ellos y por lo tanto no morirían. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, sin duda les ha de haber dicho, esa serpiente de bronce era un símbolo de mi persona o de ese Cristo que fue levantado en la cruz. Que para que todos también sean ahora liberados del veneno del pecado que les ha puesto la serpiente que se llama Diablo y Satanás, ha sido necesario que él sea levantado en esa cruz. Estaba simbolizado en eso, en aquella serpiente de bronce que Moisés levantó. Y así me imagino yo que se los fue llevando. Así pasando por los profetas también, me imagino que les ha de haber dicho. ¿Se acuerdan ustedes del siervo sufriente? Que habla allí Isaías 53. Algunos salmos. Bueno, utilizó las escrituras para que estos sus discípulos entendieran plenamente la misión de él y también que comprendieran de que también estaba profetizado que él iba a resucitar. Entonces nosotros miramos que cuando de educar se trató a sus discípulos que estaban muy deprimidos, muy tristes porque su maestro había muerto, el Señor utilizó las escrituras. Aquí vemos entonces que el maestro de maestros, el maestro por excelencia, no solo utilizó los árboles, no solo utilizó los lirios, no solo utilizó los peces, no solo utilizó la semilla, no solo utilizó las diferentes lecciones que podía sacar
de las cosas familiares, sino que también utilizó la Biblia. Y aquí nosotros podemos ver que un maestro verdadero debe de entender que cuando de educar a un ser humano se trata, cuando de educar a nuestros hijos se trata, cuando de educar a los jóvenes se trata, no se puede educar sin dejar a un lado la Biblia. Jesús, miren ustedes, en sus métodos de enseñanza, también utilizó las Escrituras. 2 libros utilizó, el de la naturaleza y el de la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió cuando él utilizó la Biblia? Que sin duda aquellos caminantes que iban hacia Emaús, pues comprendieron plenamente lo que había pasado allí en el Calvario, y ahora entonces estaban ellos pues muy felices, muy satisfechos. Dice que después dijeron, ¿no sentían ustedes que mientras nos hablaba en el camino nos ardían los corazones? Es decir, estábamos como muy contentos, entendiendo plenamente el mensaje. Qué hermoso cómo Jesús decidió instruir a sus discípulos utilizando la Biblia. ¿Cómo el don profético amplía esto, Yasmín? Sí, aquí en El deseo de todas las gentes, páginas 739 y 740, resalta algunas cosas muy importantes. Empieza diciendo, empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso de todas las escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. Me gusta mucho esta parte, pastor, porque el ser humano, nosotros hemos sido creados con un vacío adentro. Y ese vacío es buscar a nuestro Creador. Pero tristemente, la humanidad trata de llenarse de cosas que nunca lo llenan. Por eso tenemos a tantos artistas en el mundo que tienen todo lo que quieren. Tienen el dinero, la fama, pero al caso no están felices y llegan a consumir las drogas y buscan y buscamos diferentes cosas, pero nada los va a llenar. Como dice aquí, nada más solo Cristo Jesús. Dice, si lo hubieran conocido a Él primero, ya hubieran quedado satisfechos. Sigue diciendo, en la plenitud de su gozo no habrían deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Aquí vemos la validez que le da Cristo al Antiguo Testamento. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Aquí vemos que los discípulos en este momento estaban, como usted dice, por los suelos, tristes porque el reino terrenal que ellos esperaban, ya esa esperanza ya se había ido. Pero dice, ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Amén. Es interesante ver la razón que da el espíritu de profecía aquí, de por qué les tuvo que explicar desde Moisés y pasando por todos los profetas, por todas las escrituras, lo que de él decían en relación con su muerte. Digo que es interesante cómo el don profético lo dice, porque la razón por la cual fue tan extenso digámoslo así, el estudio, era porque necesitaban ellos que comprendieran el testimonio que daban aquellos símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Jesús inmediatamente, cuando se les unió, cuando ellos iban decepcionados para su casa, inmediatamente él pudo haberle dicho, ¿por qué estáis tristes? Yo soy Jesús. Miren las huellas. Y con eso ellos hubieran quedado satisfechos, como decías tú. Hubieran dicho, oh, qué bien, y lo hubieran abrazado. Pero ¿por qué no se les reveló inmediatamente? Dice el don profético. ¿Por qué no inmediatamente se les identificó quién era? Sino que como un extraño caminante se les une en la jornada y comienza a hablarles.
era, dice el don profético, para que ellos, dice, tuvieran ese interés en conocer más de las Escrituras. Sí, para que su fe se estableciera sobre estas. Exactamente. Dice que en la plenitud de su gozo, dice, si ellos hubieran inmediatamente sabido que ese caminante era Jesús, en la plenitud de su gozo no habrían deseado más. Pero el Señor es muy inteligente. Él quería que basaran su creencia, su fe, su confianza en las Escrituras. Amén. Y por eso entonces hace el extenso estudio. Como dije, no sé cuánto duró, habría que, no me di la tarea de ver cuánto estaba Emaús de Jerusalén, no creo que estaba muy lejos, pero de todas maneras no habían carros. Ellos iban a pie y sin duda le dio tiempo al Señor para agarrar algo del Génesis, para agarrar algo de Éxodo, para agarrar algo de cada, no sé, de cada libro. Y fue sin duda agarrando algunos puntos que hablaban sobre él. Y dice que lo hizo, dice el don profético, para que ellos fundamentaran su fe en aquello. Y el Señor sabía, si me les identifico ya, si les digo que yo soy, pues ya no necesitan más. Como el Señor nos enseña de la importancia que es de uno basar su fe en la Biblia, en las Escrituras, basar su educación y su enseñanza en las Escrituras. Bueno, entonces nosotros miramos que esa fue una constante en Jesús. Él utilizaba ambos libros, el de la naturaleza y el de la Biblia, eran los libros de texto para sus alumnos. Y cómo Jesús constantemente hacía esto, Cristal, cómo él constantemente llamaba la atención de sus alumnos a la Biblia. Sí, aquí vamos a ver varios versículos que nos da respuesta a esa pregunta. Y la primera será en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Tal vez como son varios, léete tú el primero y luego Yasmín que se lea Juan 17, 17, pero vamos a primero explicar uno, ¿verdad? Ok. So, el primero en Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí vemos el versículo que es muy conocido y muy poderoso, que nos dice escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque son testimonio de nuestro Salvador. Y es interesante que dice que a ustedes les parece, porque estaba hablándole a las personas que conocían de la Biblia, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, y les dice, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero no se han dado cuenta, les dice, que ellas son las que hablan de mí. Escudriñenlas, estúdienlas, comparen, miren por aquí, comparen por allá, tal como él lo hizo cuando iba con los discípulos a Emaús, que agarró de Moisés, agarró de los profetas y por todas las Escrituras. Escudriñen, les dice. ¿Ustedes les parece que en la Biblia ustedes pueden encontrar la vida eterna? Y pues, digámoslo así, ustedes no están tan perdidos en eso. Pero miren allí, ahí está el que les da la vida eterna. Y el que les da la vida eterna soy yo, les dice Jesús. Así que nosotros miramos cómo constantemente llamaba la atención de la gente a escudriñar la Biblia, para que conocieran de Él, para que supieran de quién es Él, para que comprendieran su misión. Imagínense qué sería de los alumnos de una aula, de una clase, qué sería de nuestros hijos, qué sería de nosotros mismos como alumnos si le oyéramos de verdad a Él y nos pusiéramos a escudriñar la Biblia, que pusiéramos nosotros de nuestro interés, de nuestro tiempo, para ponerse uno a leer de las Escrituras. ¿Cuánto aprenderíamos? ¿Cuánto creceríamos? ¿Cuánto nos fundamentaríamos en la fe? Aquí nosotros tenemos que a las personas que les dice eso, si bien es cierto, eran la gente que estudiaba, nosotros entendemos que parece que estudiaban, pero no habían mirado
que ahí se hablaba de Jesús. Sí. Y entonces le está diciendo, por supuesto, a todos los que están ahí también, que están oyendo, de la importancia que es escudriñar las Escrituras. Pero no solo en esa ocasión lo dijo, también lo dijo en otra vez. ¿Cuándo fue? Según el capítulo 17, verso 17 de Juan. Sí. En Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí nos da la respuesta. ¿Y cuál es tu verdad? ¿Santifícalos en qué? Pues tu palabra. Exactamente. Entonces, aquí pues vemos en este versículo, pastor, que así como nosotros, así como él quería que sus representantes, que sus discípulos tuvieran su fe fundada en las Escrituras, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué certificarlos en la verdad? Nosotros tenemos que meditar en la Biblia, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, porque pues mediante esto recibiremos la vida. Muchas de mis amistades me han dicho, ¿cómo es que tú crees lo que está escrito? Tú no has visto ningún milagro. Fácil era para los israelitas. Pero aquí vemos en esta lección que él no hizo un milagro para convencerlos. Él simplemente explicó las Escrituras. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo con nosotros mismos, nuestros hijos, a nuestras amistades, explicar y leer las Escrituras, porque solamente mediante esto es que podemos nosotros afirmar nuestra fe y de esa manera poder nosotros alcanzar la salvación. Y miren tan importante que es la Biblia, tan importante que es la palabra de Dios, que Jesús, hasta en esta última oración que hizo por sus discípulos, le decía a Dios, a su Padre, que santificara las vidas de ellos por medio de su palabra. Santifícalos en tu verdad, les decía. Tu palabra es verdad. Entonces nosotros encontramos que la palabra de Dios, el estudiarla, a uno lo ayuda a vivir una vida santa. A uno lo ayuda a santificarse más. Y Jesús, hasta en oración, le pedía a su Padre de que sus discípulos se santificaran en la palabra. Si Jesús oraba, porque nosotros vamos a ver allí, si uno nos ponemos a leer toda la oración, nosotros vamos a ver que él oraba, dice, no solo por esto, decía él, que eran los discípulos que tenía allí, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Es decir, ahí estábamos incluidos nosotros. Y miren ustedes entonces a Jesús orando porque ustedes y yo nos santifiquemos en la palabra. Es tan importante la palabra que hasta en la oración el Señor pide que nosotros seamos santificados por ella. O como Jesús realmente utilizaba siempre la palabra de Dios como una base de santidad. Pero no solamente en esta ocasión, cuando oró, él le dio importancia a la palabra, sino también en otra ocasión. ¿Qué tal si lees para nosotros Lucas 16:31? Sí. Lucas capítulo 16, versículo 31 nos dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y aquí de nuevo va dando la validez del Antiguo Testamento. Y dice, si ustedes no sabían, no creyeron en esto, porque sabemos que hay muchos incrédulos, no creyeron en esto, entonces no tienen una base de fe. Cuando un milagro se presentase como es que se levantara uno de los muertos, entonces la incredulidad de sus corazones aún no se conmovieran a creer. Qué grandes palabras y poderosas al decirnos, y creo que en este tiempo se puede ver eso. ¿Cuántas personas no creen realmente? ¿Cuántas personas tienen lejos a Dios? Y llegar a pasar un milagro que es tan grande como este, sus corazones no serán conmovidos. Están tan fríos, están en una condición tan fría espiritualmente.
que tal vez vayan a una iglesia, pero no tienen realmente el testimonio de las Escrituras, realmente no lo tienen en su corazón, entonces un milagro que se le presentase, aún con dudas estarán ellos. Interesante cómo en esta parábola Jesús hasta en ella presenta, como decías tú, la importancia del Antiguo Testamento, la importancia de la Biblia. Pues en esta parábola es la del rico y Lázaro. Nosotros vemos cómo él, aquí dice que Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En otras palabras, el que no dedique tiempo a estudiar la Biblia, nadie lo va a convencer de nada, nadie lo va a conmover de nada, porque todo tiene que ser básicamente pues fundamentado en las Escrituras. Así que nosotros vemos que era tan constante la atención que Jesús buscaba despertar en la gente para con las Escrituras, que no solamente lo hizo cuando estaba hablándole a los fariseos, sino que también lo hizo cuando estaba haciendo esa oración extensa, y también lo hizo cuando estaba contando la parábola del rico y Lázaro. En estas ocasiones, él siempre hizo énfasis en las Escrituras como algo elemental, como algo indispensable para la vida de un cristiano. Bueno, ¿qué te parece el don profético? Pues tú lo compartes con nosotros para ver cómo nos amplía el tema. Sí, en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 20 y 21, pastor, nos habla del contraste entre Cristo y los rabinos. Vamos a ver tres cosas. Dice, la obra de Cristo como maestro de la verdad se hallaba en marcado contraste con la de los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en las tradiciones, en las teorías y especulaciones humanas. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito acerca de la palabra en lugar de la palabra misma. Su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. Pues ¿cómo va a tener poder si eran opiniones de hombres? El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo, escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Aquí vemos bien claro, y es una lección para nosotros, que solamente el estudio de la palabra es a la cual nosotros tenemos que recurrir como fuente de nuestra fe, porque dice que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios, esto da vida. Amén. No las teorías, no las tradiciones, ni las especulaciones. No tienen validez en nuestra fe y no nos pueden dar vida. Así que podemos descartarlas. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que los rabinos. Exactamente. Interesante cómo, por eso decía un día de esto, no me recuerdo si fue cuando estábamos estudiando, no sé si fue el día martes, que pues tristemente hoy también en este tiempo hay escribas, porque el escriba, el rabino o el hombre supuestamente más educado de esos tiempos, ellos siempre estaban utilizando lo que otros decían, lo que sus antecesores decían, lo que los hombres sabios de su tiempo decían. Y Cristo venía y decía, yo digo, yo digo. O sea, por eso es que él predicaba con autoridad, porque era lo que Dios le había revelado a él. Entonces, hoy también, vamos a un aula y el maestro viene y tiene un libro. Tiene un libro que le ha dado la institución. Son los libros de texto donde él viene y imparte conocimientos que otros, ¿verdad? Que otros le han dado o ha extraído de algún hombre pensante. Pero en cambio Jesús, él hablaba de lo que él directamente Dios le daba. Y nosotros podemos ver de que eso lo hacía él, un maestro peculiar, único. No había algo pues con lo cual ahí en la tierra pudiera compararse. Por eso la gente decía
Es que nos habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque lo que él daba, lo que él enseñaba, era lo que él aprendía de su padre a través de la naturaleza y de las escrituras. Así, entonces vemos que la Biblia, este maestro por excelencia, no la dejó a un lado cuando de educar a la gente se trató. Y aquí, por lo tanto, es importante que el padre de familia, el maestro, profesionalmente hablando, el hermano o hermana que tiene la labor de educar en una clase de niños en la iglesia, en una clase de escuela sabática, no se olvide de que la palabra de Dios debe ser el libro de texto. Y así entonces llegamos prácticamente al final de la lección de hoy, enseñándonos que el educador por excelencia, la palabra de Dios, fue siempre un libro base para sus enseñanzas. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que nosotros volvamos a la Biblia, que nosotros volvamos también al libro de texto. Vamos a pedirle a Dios de que nos dé ese deseo de querer volver a las Escrituras, porque aquí está básicamente todas las enseñanzas necesarias para nuestra vida. Así es. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos otra vez porque nos has presentado el otro libro de texto por excelencia como es la palabra de Dios. Cómo, Señor, nosotros vemos que tú la utilizaste para enseñar y cómo también nosotros no debemos dejarla a un lado. Hoy te rogamos que nos ayudes para hacer de ambos libros, de la naturaleza y de la Biblia, Señor, las fuentes de conocimiento, la base de sabiduría, la base de la educación. Amén. Te pedimos, por favor, que nos ayudes para que si hemos descuidado el estudio de las Escrituras, para que si en alguna manera le hemos dejado allí, para cuando haya tiempo, si la hemos dejado, Señor, incluso hasta para, tal vez, solo cuando vamos a la iglesia. Oh, Padre, que no seamos más así, que más bien nos aboquemos a ella diariamente y que hagamos de ella el estudio diario, el primero de la mañana, donde nosotros, Señor, aprendamos los principios de sabiduría, los principios verdaderos de la educación. Amén. Señor, has sido tan cuidadoso de dejarnos tan claro esto, que aún orabas porque nosotros alcanzáramos la santidad en la verdad que se encuentra en tu palabra. Oh Padre, te pedimos que atendamos tu llamado, que atendamos tu enseñanza y que busquemos, Señor, estudiar la Biblia todos los días. Que no lo hagamos, Padre, solo para adquirir información, sino para conocerte más a ti a través de una relación íntima de hijo y padre. Amén. Gracias, Señor, por dejarnos esta tremenda lección ahora y ayúdanos a aplicarla en la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.